país está loco hace rato porque el conflicto que hemos vivido, bueno, eso nos tiene cansados, agotados, tanta peleadera para nada, tanta gente que, caucho quemado, tanta protesta, tanta cosa, tanto preso, tanta gente que ha perdido la vida y nada, el país sigue para abajo. Entonces, buscando la respuesta a todo esto, pues uno se consigue con que el país está loco. Prueba de ello, que después de la derrota de Carmona, que dio un golpe de Estado, de Guaidó, que quería que vinieran los americanos, bueno, la señora Mara Corina es la gran moda. Si es lo mismo. Porque hemos perdido la cabeza, la razón, ya no pensamos, sino que las emociones nos guían, nos poseen. Y uno cree que eso, es que yo pienso así. No, resulta que estamos inmiscuidos en los algoritmos, que son una cosa binaria, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 2. ¿Te gusta mi razonamiento, Tamara? ¿Sí? Un poco oscuro hasta ahora. Sí, porque yo soy Batman. Y Batman era oscuro. Vamos a meternos en asuntos, a ver si logramos entendernos, fíjate. Porque tú sabes que hay una gente que nos está viendo, y si nosotros nos entendemos, puede que la gente entienda que hay que entenderse. ¿Sí? Porque hasta ahora la gente cree que dictadura no sale con votos, que lo que hay es que mata a los que nos gobiernan, y los que nos gobiernan piensan igual. Fíjate lo que pasó con Capriles. Comencemos por ahí. Oye, volver otra vez a la etapa aquella donde había unos territorios, la gente no, los candidatos y los políticos no podían entrar a los barrios y a la pasaduría porque los linchaban. Volver a eso en estos momentos que el país está en crisis, o sea, volver a polarizar, a confrontar, a producir esa cosa otra vez, eso es loco. Es una irresponsabilidad absoluta, sin duda alguna, de quienes promueven cualquiera de esas formas de dominación. Y aquí la coalición dominante que ejerce el poder es la que tiene esa responsabilidad porque tiene el acceso al monopolio de la fuerza pública y tiene además, por razones históricas que ya conocemos, acceso a controlar algunos de estos grupos de personas que muchas veces se convierten en intérpretes de los deseos no verbalizados de un grupo. Y lo digo con toda responsabilidad, hay un artículo bien interesante escrito en los años, creo que fue 50, por Bruno Bettelheim, que fue un prisionero en los campos de concentración, psiquiatra, y que luego fue a los Estados Unidos y escribió un artículo sobre la psicopatología de los pueblos sometidos a regímenes totalitarios, hablando del tema de los nazis. Y mucha de su argumentación está relacionada con el comportamiento de las SS, el comportamiento de los grupos de choque y cómo eventualmente esas personas se convertían, no seguían necesariamente instrucciones, sino que se convertían en los intérpretes, como decía él, y lo cito casi textualmente, de los deseos no expresados de la jerarquía. Ajá, eso que fíjate, qué bueno, vamos a meternos en aguas profundas, a ver si me nos encantan, ahogamos. es que a mí esas son las que me gustan. A mí la orillita, si echarse agua, sentarse en la... No, sí, eso es un fastidio. Tamara, fíjate, los nazis, su ascenso es por elecciones. Es correcto. Es correcto. Pero y gracias a una tremenda hiperinflación, la primera hiperinflación de que se tiene conocimiento de la historia, implementada por la República de Weimar en Alemania, cuando pasó a ese pueblito chiquitico llamado Weimar el gobierno alemán, luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial, y cuando tiene que pagar las indemnizaciones que estableció el acuerdo que se llegó en Versalles, el Tratado de Versalles, pues en consecuencia y para poder pagar a Inglaterra y a Francia esas indemnizaciones, para poder a su vez hacer frente a los costos que representaba el pago de servicios, el pago de salarios, etcétera, empezó a imprimir, en aquel tiempo se imprimía dinero sin respaldo y provocó la primera hiperinflación de la historia, porque la historia tiende a repetirse, como decía aquella canción que te gustaba a ti. La historia tiende a repetir. Esa misma. Daniel Santos, ¿no era? Era Daniel Santos, creo. Okay. Mira, pero fíjate, el pueblo alemán es humillado en el Tratado de Versalles porque no tiene ni ejército, se lo quitan, pero la derrota. Y Hitler agarra ese sentimiento, la derrota, la frustración,
Y le dice, "No, los alemanes, si nosotros somos blanquitos con los azules, nosotros somos superiores a los demás. Esto es una cosa que no se puede permitir. Y a punta de odio levanta una fuerza que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Él culpa, fíjate, como hay que buscar culpables, A los judíos, y a los comunistas. a los comunistas, a los gitanos, a las Ajá. personas con discapacidad, a las personas gay, y así sucesivamente. Así. Buscó eso y por eso aquel célebre poema de Niemeyer que decía, primero vinieron a por los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista, después vinieron a por los católicos y yo no dije nada porque yo no era católico, después vinieron por los judíos, yo no dije nada porque era judío y así sucesivamente, y finalmente vinieron por mí y no había nadie que levantara la voz. Creo que podemos hacer un show. Mira, porque es que nos estamos, mira, complementando. Wow, vamos a seguir, que va bien. Fíjate, cuando aparecen los marxistas, el mundo se caracterizaba por su discusión, la filosofía, la búsqueda de la verdad, de la razón, se caracterizaba por el idealismo, la existencia de Dios. Desde de Platón, que es el que inventa el cielo, hasta Hegel, fíjate lo que te voy a decir, pues la idea de una cosa real y un mundo material y un mundo no material, el alma y el cuerpo eran preponderantes. Pero aparece Marx y dice que lo que decía Hegel, bueno, un momentico, la verdad se mueve con el tiempo. Es correcto, pero también forma parte de los utopistas. Ajá. No hay que olvidar que quizás el más grande utopista de todos los tiempos, quizás con Tomás Moro, es justamente Marx. Ajá, entonces Marx dice que la verdad hay que transformarla, que la verdad es expresión de las ideas dominantes, de los que nos dominan. La verdad es un consenso, pero de los que tienen plata, gobiernan, etc. Ahora resulta que la revolución venezolana, porque Marx dice, bueno, hay que transformar las cosas, hay que discutir, hay que debatir, hay que proteger a los más débiles. Ahora tú te metes en la revolución venezolana y resulta que aquí tú no puedes decir nada malo del gobierno, de qué cosa, porque van y te cagan a piña como capriles, te montan una gente, ¿no? Y tú que eres abogado, fíjate, ¿por qué yo no sé qué dijo William ahorita, pero ¿por qué el señor Paracaima está preso, le quitaron todos sus derechos, lo metieron en una casa por aquí en Palos Grandes, me dice que está, y una señora va en cámara, le mete un golpe a Capriles con toda su fuerza, un acto de violencia que está castigado en la ley del odio, y no pasa nada? Bueno, por la misma razón de que las estructuras hegemónicas en el poder tienden a ser selectivas en su acción. Y eso lo decía muy bien Hannah Arendt en su libro sobre la historia de los totalitarismos. Y recomiendo, yo sé que es un libraco así gordote, y hoy oía una cosa horrenda en la mañana, decía que se estimaba que el analfabetismo en Venezuela había subido al 4%, y también oía a un profesor de la Universidad Católica que está en el área de educación y decía que en la Universidad Católica, en la Escuela de Educación, al menos un 3 o 4% de las personas que cursan la carrera en la Universidad Católica pueden considerarse casi analfabetas funcionales. ¿Y la universidad? Entonces, en la universidad. Entonces, mira, yo sé, es un libraco así de este tamaño, es otro tema de la educación, pero mira, es muy importante. Déjame, que el impacto fue muy fuerte y necesito reflexionar y voy a aprovechar y mando para el corte. Analfabeta. Es que la educación está muerta en Venezuela. La educación está muerta. Tenemos que volver al sistema educativo. El que está muerto es el director que no se lo lleva para el corte.